Músculos encargados de realizar el movimiento de flexión de cadera. El psoas mayor tiene su origen en las vértebras de L1 a L5 sobre sus apófisis transversas y tiene una inserción en el trocánter menor del fémur. El músculo ilíaco tiene su origen en la fosa ilíaca sobre sus 2/3 anteriores, en la base del sacro y en el labio interno de la cresta ilíaca, y tiene su inserción en el trocánter menor del fémur. Otros músculos accesorios que también ayudan para la flexión de la cadera son el recto anterior, el sartorio, el tensor de la fascia lata, entre otros. Prueba para valorar el movimiento de flexión de cadera. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será sentado, con los muslos totalmente apoyados sobre la mesa y las piernas suspendidas en un borde. El paciente puede utilizar los brazos para estabilizar su tronco. Posición del fisioterapeuta. De pie, al lado del miembro que se va a examinar, la mano para aplicar la resistencia se coloca sobre la porción distal del muslo. En el test, el paciente flexiona la cadera levantando la pierna de la mesa y manteniendo su rotación natural. Las instrucciones que se le darán al paciente son las siguientes. Eleva la pierna de la mesa y no permita que la empuje hacia abajo. Para la puntuación, en un grado 5, el paciente eleva los muslos de la mesa y tolera la máxima resistencia. Para un grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia moderada. Para un grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición pero sin ninguna resistencia. Para valorar los grados 2, la posición del paciente será en decúbito lateral, con el miembro que se va a examinar colocado arriba y sostenido por el examinador. La posición del fisioterapeuta será de pie detrás del paciente, sostiene la extremidad que se va a explorar sobre un brazo con la mano colocada por debajo de la rodilla del paciente. La otra mano mantiene la cadera alineada con el tronco. En el test, el paciente flexiona la cadera sostenida. Se permite que la rodilla se flexione para evitar una tensión de la región popliteo. Las instrucciones que se le darán al paciente son: intente llevar la rodilla hacia el pecho. Para la puntuación de un grado 2, el paciente ejecuta el movimiento completo en esta posición de decúbito lateral. Para valorar en grado 1 y grado 0, la posición del paciente será en decúbito supino. La extremidad está sostenida por el examinador por debajo de la pantorrilla con la mano debajo de la rodilla. La posición del fisioterapeuta es de pie en un lado al lado de la extremidad que se va a examinar. Sostiene esta extremidad por debajo de la pantorrilla con la mano colocada debajo de la rodilla. La mano libre palpa el muslo, el psoas mayor, inmediatamente distal al ligamento inguinal. En el test, el paciente intenta flexionar la cadera. Las instrucciones que se le darán al paciente son: intenta llevar la rodilla hacia su nariz. En la puntuación de un grado 1, es posible la palpación de cierta actividad contráctil, pero no se produce ningún movimiento. Para un grado 0, no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de realizar el movimiento de extensión de la cadera. Primero tenemos al glúteo mayor, que tiene un origen en el ilion, sobre la línea glútea posterior, en el sacro, en el coxis y sobre el ligamento sacrociático. Tiene una inserción en la cresta del glúteo mayor del fémur y sobre la banda iliotibial. El semitendinoso tiene un origen en la tuberosidad isquiática y tiene una inserción en el eje proximal de la tibia. El semimembranoso tiene su origen en la tuberosidad isquiática. Tiene su inserción en la aponeurosis tibial y en el cóndilo medial de la tibia. El bíceps crural tiene su origen en la tuberosidad isquiática y tiene su inserción en el cóndilo lateral de la tibia. Valoración del movimiento de extensión de la cadera. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será en decúbito prono.
La posición del fisioterapeuta será de pie al lado del miembro que se va a examinar a la altura de la pelvis. La mano para aplicar la resistencia se coloca sobre la porción posterior de la pierna, inmediatamente por encima del tobillo. La otra mano puede utilizarse para sujetar o mantener la pelvis alineada al nivel de la región de la espina ilíaca superior. En el test, el paciente extiende la cadera realizando el movimiento completo. La resistencia se aplica en sentido vertical hacia el suelo. Instrucciones que se le darán al paciente: eleve la pierna de la mesa todo lo posible sin doblar la rodilla. En la puntuación de grado 5, el paciente realiza el movimiento completo y mantiene la posición del test frente a la resistencia. En el grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia moderada. Y en el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición pero sin resistencia. Para valorar el grado 2, la posición del paciente será en decúbito lateral con el miembro que se va a examinar colocado arriba, la rodilla recta y sostenida por el examinador. La posición del fisioterapeuta será de pie por detrás del paciente a la altura del muslo. Sostiene la extremidad que se va a explorar por debajo de la rodilla del paciente, sosteniendo la pierna. En el test, el paciente extiende la cadera y realiza el movimiento completo. Instrucciones del paciente: lleve la rodilla hacia atrás, hacia mí y manténgala estirada. Puntuación: para un grado 2, el paciente ejecuta el movimiento completo en esta posición de decúbito lateral. Para el grado 1 y grado 0, la posición del paciente será en decúbito prono. La posición del fisioterapeuta será de pie en el lado de la extremidad que se va a examinar, a la altura de la cadera. Los músculos popítleos se van a palpar a nivel de la tuberosidad isquiática. En el test, el paciente intenta extender la cadera en decúbito prono o intenta apretar los glúteos entre sí. Instrucciones que se le darán al paciente: intente elevar la pierna de la mesa o apriete los glúteos. Para la puntuación encontramos que en el grado 1 es posible la palpación de cierta actividad contráctil en cualquiera de estos músculos, y en un grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de la abducción de cadera. El glúteo medio tiene un origen en la superficie externa entre la cresta y la línea glútea posterior del ilion y se inserta en el trocánter mayor, específicamente en la cara externa del fémur. El glúteo menor tiene un origen en la superficie externa entre las líneas glúteas anterior e inferior y tiene una inserción en el trocánter mayor en la cara anterior del fémur. Otros músculos accesorios que participan en este movimiento son el glúteo mayor, el tensor de la fascia lata y el sartorio. Valoración para el movimiento de abducción de cadera. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será en decúbito lateral con la extremidad que se va a examinar colocada por encima. En la posición inicial, la extremidad está ligeramente extendida más allá de la línea media y la pelvis ligeramente rotada hacia adelante. La posición del fisioterapeuta será de pie por detrás del paciente. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre la porción lateral de la rodilla. La otra mano palpa el glúteo mediano proximal al trocánter mayor del fémur. En el test, el paciente separa la cadera, realizando el movimiento completo sin flexionar la cadera ni rotarla en ningún sentido. La resistencia se aplica en sentido vertical hacia el suelo. Instrucciones que se le darán al paciente: eleve la pierna en el aire, manténgala así, no permita que se empuje hacia abajo. La puntuación para el grado 5 de este movimiento es cuando el paciente realiza el movimiento completo y mantiene la posición del test frente a una resistencia máxima. Para un grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia fuerte o moderada. Para un grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición sin resistencia. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será en decúbito supino.
La posición del fisioterapeuta será de pie, al lado de la extremidad que se va a explorar. La mano sostiene el miembro y eleva el miembro, sosteniéndolo por debajo del tobillo, solo la superficie para evitar el rozamiento de la extremidad con la cama. La mano no ofrece resistencia ni debe utilizarse para este fin. En el test, el paciente separa la cadera y realiza el movimiento completo. Instrucciones que se le darán al paciente: lleve la pierna hacia afuera, mantenga la rodilla señalando al techo. Para la puntuación de un grado 2, el paciente ejecuta el movimiento completo sin oponer ninguna resistencia y rozamiento mínimo o nulo. Para la valoración del grado 1 y el grado 0, la posición del paciente seguirá en decúbito supino. La posición del fisioterapeuta será de pie en el lado de la extremidad para examinar, siempre a la altura del muslo. En el test, el paciente intenta separar la cadera. Las instrucciones al paciente son: intente llevar la pierna hacia afuera. La puntuación en un grado 1 es cuando es posible la palpación de cierta actividad contráctil del glúteo medio, pero no se produce ningún movimiento. En un grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos que participan en el movimiento de la aducción de cadera. El aductor mayor tiene su origen en la tuberosidad isquiática, en la pubis, exactamente en la rama inferior y en la rama del isquion. Tiene su inserción en la línea áspera y tubérculo aductor sobre el cóndilo medial del fémur. El aductor menor tiene su origen en el cuerpo y la rama inferior del cúbis y tiene su inserción en la línea áspera y cresta del fémur. El aductor mediano tiene su origen en la cresta anterior del pubis y tiene su inserción en la línea áspera del fémur. El pectíneo tiene su origen en la línea pectínea del pubis y tiene su inserción en la cresta pectínea posterior del fémur. Y por último, el recto interno del muslo, el cual tiene su origen en el cuerpo y la rama inferior del pubis y tiene su inserción en el eje distal del cóndilo interno. La valoración para el movimiento de aducción de cadera se realiza de la siguiente manera. Para los grados 5, para los grados 4 y los grados 3, la posición del paciente será en decúbito lateral, con la extremidad que se va a examinar colocada por debajo. La extremidad colocada por encima está en posición de 25 grados de abducción sostenida por el examinador. La posición del fisioterapeuta será de pie por detrás del paciente a la altura de las rodillas. La mano que ejerce la resistencia en la extremidad a examinar se coloca sobre la superficie medial de la porción distal del fémur. En el test, el paciente aproxima la cadera hasta que la extremidad situada debajo contacta con la otra. Las instrucciones que se le darán al paciente: eleve la pierna desde abajo hacia la otra, manténgala así y no permita que la empuje hacia abajo. Para la puntuación, el grado 5 será cuando el paciente realice el movimiento completo y mantenga la posición del test frente a una resistencia máxima. El grado 4 será cuando el paciente ejecute el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada intensidad. Y el grado 3 es cuando el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición sin resistencia. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será en decúbito supino. La extremidad que no va a examinar se mantiene en una línea de abducción. Esto para evitar que interfiera sobre el movimiento de la extremidad que se va a explorar. La posición del paciente, la posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la extremidad que se va a explorar, a la altura de la rodilla. Una mano sostiene y eleva el miembro sosteniéndolo por debajo del tobillo, solo lo suficiente para evitar el rozamiento de la extremidad con la mesa. La mano que no ofrece resistencia ni ayuda al movimiento, mientras que la otra mano palpa la masa muscular de los aductores. En el test, el paciente aproxima la cadera sin rotarla. Instrucciones al paciente: lleve la pierna hacia la otra.
La puntuación de un grado 2 es cuando el paciente ejecuta el movimiento completo realizando la aducción. En un grado 1, la posición del paciente será de igual manera en decúbito supino y la posición del fisioterapeuta será de pie en el lado de la extremidad a examinar. Una mano sostiene la extremidad por debajo del tobillo y la otra palpa la masa de los músculos aductores sobre la cara medial de la porción proximal del muslo. En el test, el paciente intenta aproximar la cadera. Las instrucciones que se le dan al paciente es intente llevar la pierna hacia adentro. La puntuación: en un grado 1 es posible que la palpación de cierta actividad contráctil se pueda detectar, pero no se produce ningún movimiento. En el grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de la rotación externa de la cadera. El obturador externo tiene un origen en el agujero obturador del lado medial y la membrana obturatriz, y tiene una inserción en la fosa trocanteria. El obturador interno tiene su origen en la rama inferior del pubis, en la rama inferior del isquion y en el agujero obturador del lado interno y la membrana, y tiene una inserción en el trocánter mayor del fémur. El cuadrado crural tiene un origen en la tuberosidad isquiática. El piramidal de la pelvis tiene un origen en el interior del sacro, en la escotadura asiática del ilion, en el ligamento sacrotuberoso y tiene una inserción en el tubérculo del cuadrado del fémur y el trocánter mayor. Otros músculos que pueden ayudar secundariamente a la rotación externa de la cadera son el bíceps crural, la cabeza larga y el sartorio. Valoración para el movimiento de rotación externa de cadera. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será sentado. El tronco puede sostenerse colocando las palmas o los puños de las manos sobre la mesa. La posición del fisioterapeuta será sentado en una silla a nivel de las rodillas, junto a la extremidad que se va a examinar. La mano que ejerce la resistencia sostiene el tobillo inmediatamente por encima del malleolo. La resistencia se ejerce en sentido lateral sobre el tobillo. En el test, el paciente rota externamente la cadera. Las instrucciones que se le van a dar al paciente es: no permita que empuje la pierna hacia afuera. La puntuación para estas pruebas en grado 5 es cuando el paciente mantiene la posición del test frente a una máxima resistencia. En un grado 4, el paciente mantiene la posición frente a una resistencia fuerte o moderada. Y en un grado 3, el paciente mantiene la posición pero no tolera ninguna resistencia. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será en decúbito supino. La extremidad que se va a examinar se mantiene en rotación interna. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la extremidad que se va a explorar. En el test, el paciente rota la cadera hacia afuera con toda la amplitud del movimiento. Una mano puede utilizarse para mantener el alineamiento pélvico colocándola en la porción lateral de la cadera. Las instrucciones que se le dan al paciente son: lleve la pierna hacia afuera. Para la puntuación en un grado 2, el paciente ejecuta el movimiento pero realizando la rotación externa. Para valorar un grado 1 y un grado 0, la posición del paciente será en decúbito supino con la extremidad colocada en rotación interna. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la extremidad que se va a examinar. En el test, el paciente intenta rotar la cadera hacia afuera. Instrucciones que se le dan al paciente: intente girar la pierna hacia afuera. Puntuación para un grado 1 y un grado 0. No es posible la palpación de los músculos rotadores externos, excepto el glúteo mayor. Cuando se detecta cierto movimiento, se asigna para grado 1, por el contrario, ante la duda se asigna para un grado 0. Anatomía de los músculos que participan en el movimiento de rotación interna de cadera. El glúteo menor tiene un origen en la superficie externa entre las líneas glúteas anterior e inferior del ilion y tiene una inserción en el trocánter mayor del fémur. El tensor de la fascia lata tiene un origen en la cresta ilíaca, en la superficie externa entre la cresta y la línea glútea posterior del ilion,
y tiene una inserción en la banda iliotibial y en el trocánter mayor del fémur. Otros músculos accesorios que intervienen en este movimiento son el glúteo mediano, el semitendinoso y el semimembranoso. Valoración para el movimiento de rotación interna de la cadera. Para el grado 5 y el grado 4, además del grado 3, la posición del paciente será sentado y los brazos pueden utilizarse para sostener el tronco. La posición del fisioterapeuta será sentado a nivel de las rodillas. La mano que ejerce la resistencia sostiene el tobillo inmediatamente por encima del malleolo. La resistencia se ejerce en sentido medial sobre el tobillo. La otra mano que aplica una contrarresistencia sujeta la porción medial del muslo. En el test, el examinador debe mostrar al paciente la posición final de rotación interna para obtener mejores resultados de la prueba. Para la puntuación encontramos que en un grado 5 el paciente mantiene la posición final frente a una máxima resistencia. Para el grado 4 el paciente mantiene la posición frente a una resistencia fuerte o moderada. Y en un grado 3 el paciente mantiene la posición pero no tolera ninguna resistencia. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será en decúbito supino. La extremidad que se va a examinar se mantiene en rotación externa parcial. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la extremidad que se va a explorar. El glúteo mediano se palpa proximal al trocánter mayor y el tensor de la fascia lata. En el test, el paciente rota la cadera hacia adentro con toda la amplitud de movimiento. Instrucciones al paciente: gire la pierna hacia adentro, hacia la otra. Puntuación de grado 2. El paciente ejecuta el movimiento completo. Realiza la rotación interna. Para valorar un grado 1 y un grado 0, la posición del paciente será en decúbito supino con la extremidad colocada en rotación externa. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la extremidad de examinar. En el test, el paciente intenta rotar la cadera hacia adentro. Una mano se utiliza para palpar el glúteo mediano, la otra mano palpa el tensor de la fascia lata. Instrucciones al paciente: intente girar la pierna hacia adentro. Puntuación. Para un grado 1 es posible la palpación de la actividad contractil de alguno o ambos músculos. Para un grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil. Anatomía de los músculos que realizan la flexión de la rodilla. El bíceps crural va a tener dos orígenes. La porción larga se va a originar en la tuberosidad del isquion y la porción corta se va a originar en la línea áspera y el cóndilo lateral del fémur. Se van a insertar en la cara externa del peroné y en el cóndilo lateral de la tibia. El semitendinoso tiene un origen en la tuberosidad isquiática en la cara inferior medial y tiene una inserción en la cara medial proximal de la diáfisis de la tibia. El semimembranoso tiene un origen en la tuberosidad isquiática, específicamente en la cara superior lateral, y tiene una inserción en la poneurosis tibial, en el cóndilo medial de la tibia y en el cóndilo lateral del fémur. Valoración de los músculos que realizan el movimiento de flexión de la rodilla. Para un grado 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será en decúbito prono con los brazos estirados y los pies sobresalidos del borde de la camilla. La posición inicial será con una flexión de rodilla de 45 grados. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la extremidad que se va a explorar. La mano que ejerce la resistencia sostiene la superficie posterior de la pierna, inmediatamente por encima del tobillo. La resistencia se ejerce en el sentido de la extensión de la rodilla para los grados 4 y 5. La otra mano se coloca sobre los tendones popítreos sobre la porción posterior del muslo. En el test, el paciente flexiona la rodilla mientras mantiene la pierna en rotación de equilibrio. Instrucciones al paciente: doble la rodilla, manténgala así y no permita que la estire.
La puntuación que se va a dar en un grado 5 es cuando el paciente mantiene la posición final del test aproximadamente a 90 grados frente a una máxima resistencia. Para un grado 4, el paciente mantiene la posición de flexión de rodilla frente a una resistencia de fuerte a moderada. Y en un grado 3, el paciente mantiene la posición pero no tolera ninguna resistencia. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será en decúbito lateral con la extremidad que se va a examinar por encima, sostenida por el examinador. La otra extremidad se flexiona para mantener la estabilidad. La posición del fisioterapeuta será de pie por detrás del paciente a la altura de la rodilla. Un brazo se utiliza para sostener el muslo sujetando el lado medial de la rodilla. La otra mano sostiene la pierna por el tobillo inmediatamente por encima del maleolo. En el test, el paciente flexiona la rodilla con toda la amplitud de movimiento. Instrucciones al paciente: doble su rodilla. Puntuación: para un grado 2, el paciente ejecuta el movimiento completo en posición lateral. Para valorar los grados 1 y grado 0, la posición del paciente será en decúbito prono. Los brazos están estirados, con los pies estirados sobre el borde de la camilla. La rodilla está parcialmente flexionada y el tobillo sostenido por el examinador. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de una extremidad a examinar, a la altura de la rodilla, y una mano va a sostener el miembro flexionado por el tobillo. La mano opuesta palpa ambos tendones popítleos, tanto medial y lateral, inmediatamente por encima de la parte posterior de la rodilla. En el test, el paciente intenta flexionar la rodilla. Instrucciones al paciente: intente doblar la rodilla. Puntuación: para el grado 1, los tendones se hacen apreciables pero no se produce ningún movimiento. En el grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil de los músculos y los tendones no tienen evidencia de contracción. Anatomía de los músculos encargados de realizar la extensión de la rodilla. El recto anterior tiene su origen en la espina anteroinferior del ilio. El músculo crural tiene su origen 2/3 superiores del eje diaficiario del fémur. El vasto externo tiene su origen en la línea áspera en el trocánter mayor y en la línea intertrocántea del fémur. El vasto interno tiene su origen en la línea áspera y en la línea intertrocántea del fémur. El vasto interno oblicuo tiene su origen en la línea supracondilia y en el tendón del aproximador mayor del músculo. Todos los músculos se van a insertar en la rótula. Prueba para valorar el movimiento de extensión de la rodilla. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será sentado. Se coloca en una cuña o un cojín por debajo de la posición distal del muslo para mantener el fémur en posición horizontal. El examinador debe de ser experimentado y puede sustituir esta cuña por su mano. Las manos van a descansar sobre la camilla a cada lado del cuerpo para mantener la estabilidad del tronco. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la extremidad que va a explorar. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre la superficie anterior de la pierna, inmediatamente por encima del tobillo. En todos los test para los grados 5 y 4, la resistencia se ejerce hacia abajo en el sentido de la flexión de la rodilla. En el test, el paciente extiende la rodilla realizando el movimiento completo, pero no sobrepasa los 0 grados de extensión en hiperextensión. Instrucciones que se le dan al paciente: estire la rodilla y manténgala así, no permita que se la doble. Para la puntuación de un grado 5, el paciente mantiene la posición final del test sobre la máxima resistencia. En el grado 4, el paciente mantiene la posición frente a una resistencia fuerte o moderada. En el grado 3, el paciente realiza el movimiento completo y mantiene la posición, pero no tolera ninguna resistencia. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será en decúbito lateral con la extremidad que se va
a examinar colocada por encima. La otra extremidad se flexiona para mantener la estabilidad. El examinador mantiene la extremidad que se va a explorar con la rodilla flexionada a 90 grados. La posición del fisioterapeuta será de pie por detrás del paciente a la altura de la rodilla. Un brazo se utiliza para sostener la extremidad rodeando el muslo con la mano por debajo de la rodilla. La otra mano sostiene la pierna del tobillo inmediatamente por encima del malleolo. En el test, el paciente extiende la rodilla con toda la amplitud posible de movimiento. Al sostener la extremidad, el examinador no debe ofrecer resistencia ni ayudar al movimiento voluntario del paciente. Instrucciones que se le dan al paciente: estire la rodilla. Puntuación: para un grado 2, el paciente ejecuta el movimiento completo en esta posición. Para la valoración de un grado 1 y un grado 0, la posición del paciente será en decúbito supino. La posición del fisioterapeuta será de pie en el lado de la extremidad de examinar, a la altura de la rodilla. Una mano se utiliza para palpar el tendón del cuádriceps inmediatamente por encima de la rodilla, sujetando nuevamente el tendón entre el dedo pulgar y los dedos del examinador. En el test, el paciente intenta estirar la rodilla. Un test alternativo consiste en colocar una mano por debajo de la rodilla que esté ligeramente flexionada. Se palpa o bien el cuádriceps o bien el tendón rotuliano. Instrucciones que se le dan al paciente: empuje la parte de atrás de la rodilla hacia la mesa o contraiga la punta de la rodilla. Puntuación: para un grado 1 es posible que la palpación de cierta actividad contráctil del muslo a través del tendón, pero no se produce ningún movimiento, y en el grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de realizar el movimiento de flexión plantar del tobillo. Gemelos del trisexural. La cabeza media tiene su origen en el cóndilo medial de la cara poplítea del fémur. La cabeza lateral tiene su origen en el cóndilo lateral del fémur. Su inserción es en el tendón del calcáneo. El sóleo tiene su origen en la cabeza y un tercio proximal del eje diaficiario del perone, además de la línea poplítea de la tibia, y de igual manera tiene su inserción en el tendón calcáneo. Valoración del movimiento de flexión plantar del tobillo. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será de pie sobre el miembro que se va a explorar, con la rodilla extendida. Es probable que el paciente requiera un soporte externo. No deben utilizarse más de 1 o 2 dedos apoyados sobre una mesa. Posición del fisioterapeuta: de pie o sentado, observando lateralmente la extremidad que explora. En el test, el paciente eleva el talón del suelo repetidamente, completando la amplitud de la flexión plantar. Instrucciones que se le dan al paciente: el fisioterapeuta muestra el movimiento correcto al paciente. Manténgase sobre la pierna derecha, de puntillas, ahora hacia abajo. Repita el ejercicio varias veces. Repita en la pierna izquierda. Puntuación: para un grado 5, el paciente realiza correctamente un mínimo de 20 elevaciones del talón, completando el movimiento y sin descansar entre los ejercicios, sin generar fatiga. En un grado 4, se asigna cuando el paciente realiza un número de elevaciones entre 10 y 19 sin descansar entre los ejercicios y sin fatiga. En un grado 3, el paciente realiza entre 1 y 9 elevaciones correctamente sin descansar y sin fatiga. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será de pie sobre el miembro que se va a explorar, con la rodilla extendida y guardando el equilibrio con el apoyo de 2 dedos sobre una superficie. La posición del fisioterapeuta es de pie o sentado, observando lateralmente la extremidad que se va a examinar. En el test, el paciente intenta elevar el talón del suelo, recorriendo la amplitud completa de flexión plantar. Instrucciones al paciente: manténgase sobre la pierna derecha, intente ponerse de puntitas o
También se repite esta prueba para la pierna izquierda. En la puntuación encontramos que en un grado 2 el paciente apenas eleva el talón del suelo y no puede lograr las puntillas de la posición final de la prueba. Para valorar los grado 1 y los grado 0, la posición del paciente será en decúbito prono con los pies sobresaliendo del borde de la mesa. La posición del fisioterapeuta será de pie en el extremo de la mesa, frente a la extremidad que se va a examinar. Una mano palpa la actividad de los gemelos y del sóleo, detecta la contracción del tendón de Aquiles inmediatamente por encima del calcáneo. En el test, el paciente intenta realizar la flexión plantar del tobillo. Las instrucciones que se le dan al paciente son: dirija los dedos de los pies hacia abajo, como si intentara bailar de puntitas. Para la puntuación en un grado 1, el tendón refleja cierta actividad contráctil del músculo, pero no se produce ningún movimiento. Puede palparse la actividad contráctil en los vientres musculares. Para un grado 0, no se detecta ninguna actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de la dorsiflexión del tobillo. El tibial anterior es el principal músculo encargado de este movimiento, el cual tiene su origen en el cóndilo lateral y 2/3 proximales del eje lateral de la tibia, además de la membrana interósea y el tabique intermuscular externo. Su inserción será en el primer cuneiforme y primer metatarsiano. Valoración del movimiento de dorsiflexión del pie. Posición del paciente: sentado, o de forma alternativa el paciente puede colocarse en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta: sentado sobre una silla o un banco frente al pie del paciente, con el talón del paciente apoyándose sobre su muslo. Una mano se coloca alrededor de la parte posterior de la pierna, inmediatamente por encima de los malleolos. En el test, el paciente realiza la dorsiflexión del tobillo e invierte el pie manteniendo los dedos relajados. Instrucciones al paciente: mueva el pie hacia arriba y hacia adentro, manténgalo así. No permita que empuje yo hacia abajo. Puntuación: para un grado 5, el paciente realiza el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia. En un grado 4, el paciente realiza el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada. En un grado 3, el paciente realiza el movimiento completo y mantiene la posición final sin tolerar ningún tipo de resistencia. Para el grado 2, el paciente solo realiza un movimiento de amplitud parcial. En el grado 1, el fisioterapeuta puede detectar cierta actividad contráctil en el músculo o cierto salto en el tendón, pero no se realiza ningún movimiento en la articulación, y en el grado 0 no es posible detectar actividad contráctil.